Hoy es 11 de septiembre y acá estamos dentro de Cuba hablando lo que se siente, lo que se piensa, lo que se quiere, lo que se busca, sobre todo la libertad plena del hombre, que sus límites solo sean la conciencia. Y acá estamos también para decir lo que muchos no quieren escuchar, otros no les conviene escuchar y a otros no les interesa escuchar. Saludo para todos los cubanos, un abrazo siempre primero para aquellos que están aquí dentro, viviendo también estas penurias. Otros para aquellos que están fuera y nos ayudan un poco los que estamos dentro. Y otros para los que no ayudan también. Y por último, un saludo también para aquellos que están en el poder y continúan arruinando nuestra nación y destruyendo lo que queda de la isla más hermosa que ojos humanos hayan visto. Mi catarsis de hoy va dirigida directamente a la oposición de dentro y de fuera de Cuba, tratando de desandar el camino que marcó Fidel Castro y su revolución a esta nación. ¿Cómo logró poner el grillete? Analizando algunas de esas cuestiones, vamos a quitarle el grillete a la patria cubana. Lo primero es, para dominar un pueblo, penetrar dentro de su mente, dentro de la mente de cada hombre, de cada cubano, hacerle creer en otras cuestiones que los llene de expectativa y le cubran sus ambiciones. Así comenzó la lucha de Fidel Castro contra el poder también dictatorial, sin garantías constitucionales, que estaba en manos de Fulgencio Batista por un golpe de Estado. Aquí, dentro del cerebro, están todas las funciones sensoriales, sentimentales, porque aquí dentro hay una conciencia. Quien domina la mente de los pueblos y de los individuos en particular, domina lo que hacen y cómo actúan. Hoy en Cuba, la mente del cubano en general está enajenada, tan enajenada que algunos actúan contra sí mismos y conciben eso como un logro al progreso. Fidel Castro toma el poder en 1959 por medio de la violencia y se apodera de todos los medios de comunicación y de todas las instituciones del país, que después una las destruye y otras las transforma a beneficio del poder. Hoy la mente del cubano está enajenada, tiende a la mediocridad, a lo insensible, que de hecho eso también ha perjudicado el poder. En muchos de mis trabajos me enfoco en la honradez, en la honestidad, en la dignidad, en esos valores que producto del mal proceder del régimen hacia la sociedad han llegado casi a desaparecer. Para nosotros poder transformar esta nación en un estado democrático de justicia, donde se respeten los individuos, donde se ame al prójimo, tenemos que cambiar la mentalidad del cubano en general, unos más y otros menos. Para cambiar esa mentalidad tenemos la necesidad de arrebatar al poder el imperio de la información, de la instrucción y penetrar todas las capas sociales, todas las instituciones del Estado. Hay que penetrarlas, concientizarla con el buen comportamiento, con la buena conducta para hacer progresar la nación. Hoy tenemos un cubano creado por la revolución que no tiene conceptos de patriotismo, de patria, no tiene conceptos de libertad, de dignidad, de convicción y de todas esas excelentes cualidades con las que deben convivir todos los seres humanos. Desgraciadamente, la revolución de Fidel Castro ha destruido todos esos valores. Y si no concientizamos de una forma general la mente de los cubanos, lo mismo los de acá adentro que los de allá afuera, no vamos a lograr el progreso de la nación. Tenemos acá adentro una juventud hoy que lo que le interesa es sobrevivir de la forma más fácil posible, sin trabajar nada si tienen la oportunidad, practicando el latrocinio, la estafa, el engaño, la trampa, la mentira, sin tener consideración con el otro cubano. Tenemos en Cuba una educación que no educa. Tenemos una enseñanza que puede enseñar que 2 y 2 son 4 y 2 para mí son 6. No importa de la forma que obtenga esos 2 para mí. No importa a quién vamos a dañar o a quién le vamos a quitar. Ya decía que está tan enajenada la mente del cubano en estos momentos que es capaz de actuar contra él mismo por obtener una ganancia. Fidel Castro y su revolución nos implantó el régimen en el que no puedes decir la verdad,
no puedes decir lo que piensas, no puedes interactuar dentro de la sociedad, porque con la mentira, con el engaño, con la trampa, con la estafa, con la hipocresía, no se interactúa con la sociedad buscando el progreso, sencillamente se le daña. Y a eso nos enseñó la revolución de Fidel Castro. Cultivó esa decadencia de valores dentro de toda la sociedad. El individuo, antes de reclamar un derecho o decir una verdad o simplemente expulsar de dentro de sí lo que está pensando, se ha callado por no buscarse problemas. Cualquier cosa conviene para no buscarse problemas. Robar, estafar, mentir, ser hipócrita, engañar, se ha vuelto en Cuba para el cubano una cultura de vida, de existencia, y a esto lo ha conducido todos los programas gubernamentales. Desde la educación supuestamente gratuita, por supuesto para servir a intereses gubernamentales y no al progreso de la nación, hasta la más mínima de las instituciones y organizaciones formadas por el sistema castrocomunista. Si toda la oposición, la de dentro y de fuera de Cuba, no se enmarca, no se materializa en la comunicación y la instrucción a toda la sociedad, a todos los cubanos, absorber, quitarle el imperio de la información y la instrucción para poder concientizar la sociedad, para poder adquirir un dominio de la mente racional para todos los cubanos en base al progreso. Si no nos enfocamos en eso, independientemente que se hagan partidos políticos o organizaciones, no vamos a mover nunca las masas sociales necesarias para producir un verdadero cambio de la nación cubana en base al progreso. Hoy Cuba no tiene ni en el poder ni en la oposición hombres capacitados para combatir esta desmoralización y esta decadencia de valores y conducir al país al progreso. ¿Qué digo con esto? Todos debemos enfocarnos en la comunicación y la instrucción en general a toda la nación cubana. Concientizarla en que solo los valores humanos, siendo honestos, siendo honrados, dejando de mentir o aprobar la mentira, podemos enfrentar la situación de Cuba hoy, que cada día se agrava más. Cada día tenemos más necesidades, menos alimentos, menos medicamentos, menos recursos para sobrevivir. Todo el pueblo de Cuba no puede emigrar a los Estados Unidos o a otro país del mundo. Todo el pueblo de Cuba no puede estar en el poder y disfrutar de las mieles del poder. Es necesario adquirir, reconstruir los valores humanos y cristianos también. Trabajar en base a la verdad y no al fanatismo político. Y para ello tenemos que concientizar, penetrar en la mente del cubano, penetrar esa información en cada espacio. Lo mismo de las instituciones gubernamentales que de las familias cubanas. Entregar la información y la instrucción casa por casa, ciudadano por ciudadano. Dar conocimiento de la verdad, pero también dar conocimiento cómo se puede salir del problema. Cómo se puede salir de toda esta miseria más espiritual que material. Porque dentro de la miseria espiritual están todas las indignidades generalizadas que se cometen hoy actualmente dentro de Cuba, donde el individuo elige el camino de lo indigno, de lo corrupto, de lo miserable, antes de hacer un pequeño sacrificio por recuperar valores y tener una conducta aceptable. Desde muy pequeña edad, los niños son engañados, son adoctrinados en base a una mentira, a valores que no llegan nunca a alcanzar. El sistema de educación gratuito dentro de Cuba está contaminado con la corrupción, con lo indigno, con lo insensible, con lo mediocre, con lo estúpido políticamente. Y eso conduce a que se haya creado este cubano con conciencia de circunstancias y con valores putrefactos. La miseria espiritual del cubano hoy es enorme. La cultura de vida se ha generalizado y tiende a lo más corrupto, infame y depravado de la existencia humana. Recomiendo a toda la sociedad civil dentro y fuera de Cuba que nos enfoquemos en la información dentro de Cuba antes que los reclamos internacionales. Antes que emplear recursos en protagonismos exteriores y manipulaciones de politiquerías.
enfoquémonos en penetrar en la mente de todos los cubanos, penetrar con la verdad, con lo inteligente, con la sabiduría, y esto tiene que hacerse generalizado en toda la sociedad. El peor enemigo que tiene una dictadura o un sistema opresivo es la información libre. Quien controla la información, y más como el régimen cubano, a través de instituciones gubernamentales, todas sometidas a esas apetencias del poder. Quien tiene esto y domina esto, domina la sociedad, porque está dominando la mente del hombre, y al dominar su mente, domina todos sus movimientos. Psicología de masa. Cuba necesita una avalancha, una lluvia copiosa de información. Cientos de días de esa lluvia constante y perseverante. Aquí está mi consejo de hoy, mi catarsis de hoy también. Está demostrado que tenemos que sacar todo del círculo de la revolución, del grillete de la revolución, porque la revolución ha sido un obstáculo constante para el progreso de la nación cubana. No solo hacia un gobierno que respete los derechos humanos, sino hacia un país que progrese. Dentro de todo esto hay que enfocarse en el amor al prójimo. Si amamos al prójimo, ni le mentimos, ni le engañamos, ni lo estafamos, ni le robamos, ni lo ofendemos, ni lo reprendemos, y solo podremos salir de esta enajenación a través de la información, del conocimiento, de la sabiduría. Cuba se hunde en un mar de perversidades, de corrupción, de indignidades, y solo podemos hacerla emerger de ese hundimiento penetrando en la mente de cada cubano. Y para ello hay que hacer una campaña de información profunda, que el individuo tenga dentro de su casa todo el conocimiento necesario para devolverle la conciencia y la sensibilidad hacia todo lo que lo rodea. De ahí va a partir nuevamente el progreso de Cuba como nación, como patria, como país, hacia un sistema social equilibrado, correcto, donde la democracia, las libertades y los derechos humanos sean prioridad. Bueno, cubanos, les he hablado desde dentro de Cuba, en este espacio de libertad, donde se dice lo que se piensa, lo que se siente, lo que se quiere, lo que se busca, aunque muchos no lo quieran escuchar. Bendiciones para todos los cubanos.